Bienvenidos a una nueva entrevista en Literal Press TV. El día de hoy vamos a hablar de ciencia, pero no se asuste por favor porque no vamos a hablar de cosas que sean inentendibles o difíciles para comprender para quienes no manejamos o no conocemos este mundo. Justamente eso vamos a hacer en estos minutos. Vamos a conocer el mundo de la ciencia en nuestro país de la mano de Pablo Astudillo. Él es uno de los fundadores de la Fundación Más Ciencia, quien escribió este manifiesto por la ciencia, un nuevo relato para la ciencia en nuestro país, como dice justamente la bajada. Nos encontramos con Pablo Astudillo aquí en Literal Press TV. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este libro, por este manifiesto. Y por ahí va la primera pregunta. Me gustaría saber en qué momento tú sientes la necesidad de hacer este relato, de escribirlo. Y bueno, ¿de qué se trata también? Bueno, es una buena pregunta. Muchas gracias. A los periodistas nos encanta claro, que nos digan eso. Es compleja la respuesta. A mucha gente le llamó la atención de que un científico, sobre todo joven, escriba un libro como este. Sobre todo un tipo de libro que no es tan común tal vez en nuestro país. La motivación es doble. Primero que todo, como tú lo mencionaste, yo soy miembro de la Fundación Más Ciencia, que partió el año por ahí 2012, y de la campaña Más Ciencia para Chile, que lanzamos el año 2010 junto con un grupo de, en esa época, estudiantes de doctorado aquí en Chile, con el objetivo de poner la ciencia o el debate sobre la necesidad, por ejemplo, de mayores recursos para la ciencia, una nueva institucionalidad para la ciencia, en el debate público. Y en el camino, obviamente, yo en lo personal empecé a madurar una visión, empecé a sentir la necesidad de no solo escribir columnas o tratar de hacer actividades públicas respecto a esto, sino empezar a generar una especie como de memoria. Y esto se fue transformando en el camino en una especie de foto respecto al momento actual en el que estamos y que yo creo que hacía mucha falta, un poco tener un documento o una memoria histórica que nos dijera primero dónde estamos, y cómo hemos ido llegando hasta acá. En el libro lo que trato de hacer... Lo hace en capítulos, de hecho. Claro, en la primera parte, o digamos la primera mitad del libro, trato de contar la historia de cómo hemos llegado acá y cómo se han ido tomando ciertas decisiones, sobre todo a nivel de gobierno, para, por ejemplo, decidir qué tipo de estructuras tenemos para el fomento de la ciencia, qué tipo de estructuras tenemos para decidir acerca de qué temas o cuáles áreas deberían recibir mayor o menor apoyo del gobierno en términos de financiamiento, de instrumentos, etcétera. Y sobre todo también trato de narrar un poco la historia de cómo se han ido enfrentando visiones. La visión, por un lado, del mundo político y del mundo más bien economista, que es la que ha predominado, diría yo, en gran medida respecto a estos temas, y la visión del mundo científico, y traté de contar también por qué los científicos hemos estado un poco, tal vez, desunidos y no hemos logrado generar este relato. Y de ahí nace la bajada del libro, el nuevo relato para la ciencia en Chile, porque yo propongo en el libro de que necesitamos precisamente generar un relato propio. Y eso implica varias cosas, implica resolver divisiones que tenemos dentro de la comunidad científica, una incapacidad que hemos tenido hasta ahora para trabajar en conjunto y generar propuestas que sean nuestras y que rescaten el valor amplio que tiene la ciencia, no solo como una especie de motor de desarrollo económico o de incremento de la productividad o en general del bienestar económico del país, sino que rescatar también todas las dimensiones que tiene la ciencia. Y ahí va un poco naciendo esta idea del ensayo. Además, esto se ve de alguna manera potenciado por las distintas controversias que empezamos a tener a lo largo de los últimos, diría, 5 años, comisiones asesoras presidenciales que nacen, temas que se plantean sobre todo en torno al tema de la institucionalidad, pero también en torno al tema de financiamiento, la crisis que tenemos hoy de, por ejemplo, oportunidades para los científicos jóvenes que no son tantas, considerando que hemos hecho un esfuerzo como país muy importante en financiar estudios de científicos tanto en Chile como en el extranjero, etcétera. Me gustaría saber, Pablo, con esta fotografía que has hecho tú de la ciencia en nuestro país, ¿cuál es tu opinión de la actual situación de la ciencia en Chile? Bueno, en el libro yo soy bastante crítico respecto a la situación actual. Obviamente no voy a contar todos los detalles porque si no sería como estos spoilers de las películas. Exacto. Pero sí, yo creo que hay que centrarse al menos en 3 puntos que yo trato de destacar en el libro. Primero, que cuando uno mira ciertos indicadores que son ampliamente aceptados o utilizados en estas discusiones a nivel mundial, uno se queda con la impresión de que la ciencia chilena está en una buena situación. Hay ciertos indicadores de calidad, de productividad, etcétera, que cuando uno los mira dice, wow, Chile tiene una muy buena posición, podríamos decir, a nivel mundial, considerando los pocos recursos que se invierten.
Pero cuando uno traspasa esa mirada y empieza a mirar otro tipo de indicadores, por ejemplo, cuántos científicos tenemos, cuáles son tal vez las oportunidades que tenemos para esos científicos, las cosas empiezan a ponerse un poco más turbia, podríamos empezar a decir más preocupante. Y después cuando uno empieza a pensar en la serie de situaciones y controversias que se han ido sucediendo en el último tiempo, por ejemplo, el hecho de que Chile lleve ya prácticamente 16 años discutiendo la necesidad de una nueva institucionalidad para la ciencia y que todavía no hayamos sido capaces como país de crear esa institucionalidad, empieza a hablar también de una situación crítica en la que la ciencia no necesariamente ocupa un puesto de relevancia en las discusiones públicas. Ahora hay una buena noticia porque la presidenta hace algunos días atrás anunció el envío de un proyecto de la creación de un Ministerio de Ciencia, una nueva institucionalidad. ¿Están contentos? A ver, en lo personal estoy optimista, más que contento, optimista, porque por primera vez tenemos un proyecto concreto que se puede debatir. Ahora lo que viene es una fase de debate y de diálogo en la cual ojalá los científicos tengamos la oportunidad de dar nuestra opinión de manera ojalá conjunta y organizada, que es una de las cosas a las que yo invito en el libro a trabajar en conjunto, y dar nuestra opinión acerca del proyecto. El proyecto resuelve, por ejemplo, las deficiencias que se han ido detectando en los últimos, yo diría, 10 años, porque desde el año 2005 en adelante, y eso es una de las cosas que relato en el libro, se empezó a producir un trabajo de generación de diagnósticos acerca del estado de la ciencia. Los científicos tenían sus propios diagnósticos, los economistas tenían sus propios diagnósticos, por ejemplo, entre medio hubo un informe de la OECD que también habla de la situación de la innovación en general en Chile, y así hemos ido acumulando diagnósticos y hoy día tenemos algunas, podríamos decir, consenso respecto a cosas que van bien y cosas que van mal. Entonces la pregunta es si es que este proyecto efectivamente va a abordar todos esos problemas. Ojalá los aborde todos o la mayoría de ellos, pero siempre teniendo presente de que el sentido del proyecto, hasta por lo menos lo que hemos logrado entender hasta ahora, es generar una especie de plataforma institucional que permita caminar o transitar hacia una política de desarrollo científico, que es en el fondo lo que necesitamos. No necesitamos solamente instituciones, sino que necesitamos también políticas públicas de fomento a la ciencia, y es hacia allá donde vamos. Tú has hablado de que haces una invitación a la unión. Me da la impresión de que, y no sé si estoy en lo correcto, Pablo, de que el trabajo del científico, por ese hecho quizás o imagen que tiene uno de un trabajo solitario, a veces no sea tan grupal. ¿Hay división hoy en la ciencia en Chile? ¿Le falta al científico salir del laboratorio y ser más activista por el trabajo grupal? Yo diría que hay dos elementos en esa pregunta. Primero es en la manera de trabajar que tiene el científico. ¿Se relaciona suficientemente con sus colegas o fuera de la ciencia? Yo diría que no. Yo diría que uno de los problemas que tenemos es que tenemos que precisamente hacer que el científico sea capaz de traspasar su barrera disciplinaria y su metodología de trabajo de manera tal que se pueda primero comunicar de manera constante con otros colegas, y no solamente con los colegas de sus ámbitos de estudio. Por ejemplo, hoy en día los científicos se agrupan en torno a sociedades científicas que son disciplinarias. La idea sería que ojalá tuviéramos conversaciones entre distintas disciplinas y que pudiéramos enriquecer nuestras visiones respecto a los problemas, no solo los problemas de la ciencia, sino que también los problemas del país. Pero hay otra pregunta de fondo, y es si es que estamos o no divididos. Yo diría que hay una división que no quiero dramatizar, no es una especie de división en que distintas facciones dentro de la ciencia se odien o algo así, sino que simplemente es una incapacidad de haber trabajado en conjunto en los últimos años. Los científicos que tienen mayor trayectoria están agrupados en cierto tipo de instancias, los científicos que tal vez están recién transitando hacia una trayectoria más estable se agrupan en torno, por ejemplo, a las sociedades científicas o otras instancias que son disciplinarias. Los investigadores jóvenes no somos invitados necesariamente a este tipo de organización, y por lo tanto hemos tenido que generar nuestras propias organizaciones, y yo hasta el momento extraño una instancia en la cual todas estas organizaciones, desde la Academia de Ciencias hasta, por ejemplo, Más Ciencia, la Fundación Más Ciencia, pasando por todas las instancias de investigadores jóvenes que se han creado en los últimos años, como por ejemplo las redes chilenas, la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, la ANIP, Ciencia con Contrato, etcétera, seamos capaces de sentarnos en una misma mesa y conversar. Yo creo que eso nos hace mucha falta, y en ese sentido que yo menciono el tema del activismo, que si queremos ser más activistas y mejorar las condiciones de la ciencia en Chile, uno de los pasos fundamentales es que logremos estar más unidos como gremio, podríamos decir. Tú eres uno de los fundadores de la Fundación Más Ciencia, una de estas fundaciones. ¿Qué buscan? Cada una de las organizaciones que se ha ido formando ha ido atacando un problema distinto de la ciencia, porque lamentablemente tenemos desafíos y problemas en múltiples aspectos. En ese sentido, una de las, podríamos decir, de los puntos fuertes que hemos tenido nosotros, o de nuestros intereses más, digamos,
que nos ha motivado más durante los últimos años ha sido primero el tema de la institucionalidad de la ciencia. Y cuando hablamos de institucionalidad, perdón, no hablamos solamente de tener, por ejemplo, un ministerio para la ciencia. Hablamos de, por ejemplo, tener instancias de diálogo, de debate, instancias en las que se piensa acerca del futuro del país. Cuáles son los desafíos que Chile va a enfrentar, no hoy, sino que en 10, 20 o 30 años o quizás más. Y que en esas instancias se considere la opinión de los científicos, y no solo de los científicos de trayectoria, sino que también de los jóvenes. También hablamos de instancias donde se decidan políticas, de instancias que ejecuten esas políticas de una manera eficiente, que tengan una mayor, por ejemplo, cobertura, que ojalá más científicos se vean beneficiados por ese tipo de políticas. Y ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es el generar una especie de política o estrategia nacional de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, etcétera. Y en torno a eso, de hecho, la campaña que lanzamos con Más Ciencia para Chile el año 2010 tenía 4 ejes. Los otros 2 eran el tema del financiamiento, porque Chile invierte poco en investigación y desarrollo, y el tema de la formación de investigadores, porque Chile tiene una brecha en términos de número de científicos con los países que son desarrollados. Ahora estamos preocupados de otra cosa más, que es generar oportunidades para esos científicos, porque esfuerzos se han hecho en los últimos años. Entonces, nuestra campaña en particular tenía 4 ejes. Otras organizaciones han abordado otros temas que son igualmente importantes. Tú hablabas del primer eje, el financiamiento, que Chile invierte poco en su ciencia. ¿Cuánto se hay destinado para este año, el 2017, y cuánto se incrementó en virtud del año anterior? Hace poco salió una nota en la prensa que hablaba de que el año 2015 se invirtió cerca del 0,39, un poquito menos del 0,4% del PIB en investigación y desarrollo. Hoy en día el esfuerzo que está haciendo Chile en total, si uno lo mide como per cápita, está cercano a los $80-90 per cápita en investigación y desarrollo, lo cual es muy poco. Comparado con otros países. Ni siquiera comparándonos con los grandes líderes, porque los grandes líderes pueden llegar a invertir $1000 en I+D per cápita. Pero si uno se compara con países que tienen niveles similares de ingreso per cápita, esos países invierten 200, 150, 300, incluso 400. Hay una variabilidad, pero lo importante es que están por sobre Chile. Entonces Chile tiene un desafío ahí cuando uno dice, tenemos que aumentar la inversión en investigación y desarrollo. Uno se pregunta ya, pero ¿dónde deberíamos estar? Y eso nos da una idea de más o menos dónde deberíamos estar. Deberíamos estar tal vez en el triple de lo que estamos hoy. Hay muchos estudiantes, jóvenes chilenos científicos que van a perfeccionarse al extranjero. Algunos no vuelven. Se habla derechamente de fuga de cerebros. ¿Comparte esa primicia? Las becas que hoy en día existen implican que uno tenga que retornar al país a retribuir, como se le llama en esta jerga técnica que se usa, a retribuir en el fondo el esfuerzo que el país hizo en formarlo a uno. Ahora es evidente para mucha gente, y me incluyo, de que no tenemos suficientes oportunidades para todos ellos, y existe una enorme preocupación. Yo tuve la fortuna de estar afuera un par de años formándome a nivel de postdoctorado y conocí muchos chilenos, y puedo decir que la preocupación es genuina. O sea, después de un doctorado, un postdoctorado, claro, esa oportunidad no la tiene en Chile. Sí, de hecho se entregan cientos de becas de postdoctorado para hacer un postdoctorado en Chile. ¿Para poder estudiar acá? Sí. Ya. Sí, lo que pasa es que porque yo había leído que había ausencia de postdoctorado. No, yo diría, es que el problema es que esta profesión se ha ido volviendo cada día más competitiva, sobre todo ante la falta de suficientes recursos. Entonces te obligan a ti, como científico, a formarte y a especializarte cada día más. Y por ejemplo, yo diría que anualmente se están entregando cerca de 400 becas de postdoctorado, unas 300 y algo en Chile, y poco menos de 100 para hacer un postdoctorado en el extranjero. Y a eso se suma obviamente la gente que hizo doctorado. No todos los que hacen un doctorado buscan hacer un postdoctorado. Pero volviendo al tema de la pregunta anterior, efectivamente existe esta sensación generalizada de que faltan oportunidades. Lamentablemente no tenemos suficientes cifras para dimensionar el problema, pero yo creo que sí es un problema real. Me ha tocado verlo de cerca, y yo creo que es por eso que es urgente avanzar en el tema de la inversión, porque lamentablemente esta es una profesión que para que tú la desarrolles necesitas recursos, y cuando hablamos de recursos no hablamos solamente de dinero, sino que de infraestructura, de equipamiento, en muchas disciplinas. Entonces se hace difícil hacer algo sin recursos. Bueno, eso es lo que trata justamente este manifiesto por la ciencia, un libro de Pablo Estudillo que yo quiero que él aproveche también de recomendarle. El que lo vea en la librería, ¿qué va a encontrar y a quiénes está dirigido ahí a la Cámara 3? Bueno, a ver, en primer lugar, este es un libro que se escribió
pensando no en el científico. Este es un libro que no está dirigido solamente a los científicos, sino que también al público en general. De hecho, parte del esfuerzo que hago en el primer capítulo es definir cosas en una manera entretenida, espero, para que alguien que no es científico pueda entender de lo que conversamos más adelante. Y yo creo que van a encontrar varias cosas en el libro. Primero, este relato histórico de lo que hemos hablado, pero también una invitación a participar de un proyecto colectivo que es la construcción de un nuevo relato para la ciencia. E incluso en el último capítulo me atrevo un poco, yo diría patudamente en buen chileno, a proponer algunos elementos que yo creo que deberían estar en la conversación. No los voy a contar aquí porque espero que la gente se entusiasme y vaya y compre el libro y lo lea, pero en el último capítulo hay una invitación a incorporar ciertos elementos de los cuales no conversamos todos los días acerca de la ciencia. Entonces es una manera o una invitación a enriquecer el debate, no hablar solamente del ministerio, de los recursos, etcétera, sino que también hablar de hacia dónde tiene que ir la ciencia. La ciencia no es algo que hagamos solamente porque queremos aumentar el conocimiento acerca de nuestro mundo, sino que tenemos que asumir la realidad de que tenemos desafíos como país y la ciencia tiene que abordar esos desafíos también. Pero para eso tenemos que ir generando una serie de condiciones y aquí está la invitación un poco a ir debatiendo y que nos ayuden a nosotros, a los científicos, a construir este relato. Felicitaciones, Pablo. Nos Muchas quedamos gracias. con el libro y la invitación también es que ustedes lo lean y se enteren de este nuevo relato para la ciencia en nuestro país. Gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición en canales regionales.